11:32, Juan Aguirre, Egunon, Quique. Eusko Ikaskuntza tampoco descansa en festividades como esta. Pues claro que no, hay que estar aquí trabajando. Hay que seguir investigando y hay que seguir presentándonos invitados. Pues mira, hoy tenemos a un invitado que es una figura conocida del panorama literario vasco. Tenemos a Arkaitz Cano, que es autor pues de poesía, de guiones de televisión, de radio, etcétera, y especialmente un notable cuentista, un narrador breve. ¿Por qué hemos traído a Arkaitz Cano hoy? Pues porque entre marzo y mayo la sección de Lengua y Literatura de Eusko Ikaskuntza organiza un ciclo de charlas en Gasteiz en torno al tema de la literatura breve, ¿verdad? Que es, bueno, pues como nos dirá ahora Arkaitz, pues yo creo es uno de los formatos que está ahora teniendo mayor auge dentro del panorama literario de este momento. Qué complicado es contar una historia en pocas palabras, ¿verdad? Se lo vamos a preguntar a Arkaitz Cano. Arkaitz, Egunon. Egunon. Bueno, pues hay libros de cuentos como Teléfono Kaietua, Neguko Zirkua o Enseres de Ortopedia Inútil. ¿Es difícil contar historias interesantes en pocas palabras? Sí, es difícil, porque como siempre se dice, en el relato tienes que ganar al lector por KO, no valen los puntos. Entonces cualquier cosa que chirríe, cualquier fallo que cometas se nota enseguida. Egunon, Arkaitz. Egunon. Oye, este auge del que hablaba antes, del cuento, de la narración breve, del microrrelato, de la poesía esta orientalista también, los haikus, etcétera, todo esto responde a una causa interior propia, endógena de la literatura, o tiene más que ver con las nuevas formas de consumo del libro, ¿no? Leemos menos tiempo, en el autobús, en el metro, de una forma quizás menos concentrada. No sé si el lector de hoy sería capaz, o muchos lectores de hoy son capaces de devorar un Dostoyevsky o un Thomas Mann, ¿verdad? Como en tiempos de nuestros padres. ¿A ti qué te parece esto? Pues no lo sé, yo la verdad es que la forma de consumo no veo que haya cambiado tanto, ¿no? Tengo la sensación de que los lectores siguen prefiriendo el novelón, el largo recorrido. La verdad es que muchas historias cortas al final piden al lector transbordos, piden que se apee de un autobús en el que muchas veces está a gusto, luego tiene que coger un taxi, luego caminar. Es como más exigente el relato, y yo creo que el género humano y por ende el lector es conservador, y eso, una vez que está a gusto no quiere bajarse, y una vez que se ha familiarizado con una historia, unos personajes, quiere seguir con ellos. Y al final es lo que facilita la novela, que es subirse en un Boeing 747 y viajar 12 horas sin parar. Y es verdad que las aventuras y lo más interesante casi siempre suele surgir en esos otros viajes donde uno cambia mucho de compañeros de viaje. Arkaitz, en tus charlas, en tus conferencias como de la sección de Lengua y Literatura de Eusko Ikaskuntza, a la que estás invitado, ¿qué temas fundamentales sobre la novela corta abordas y cómo? Bueno, yo pensaba hablar sobre todo sobre la autoficción, ¿no? Que es justo el reverso de la autobiografía, a partir de elementos que uno sugiere que puedan ser reales, ¿no? Dejar caer que el personaje, por ejemplo, se llama igual o tiene las mismas iniciales que el escritor, pero luego realizar ahí un pequeño quiebro de ficción, de forma que el lector nunca sepa hasta qué punto lo que le está contando tiene un componente mórbido de la propia vida del escritor o es totalmente inventado, ¿no? Oye, Arkaitz, y cuando tú, como he comentado antes, has hecho novelas, mucha narrativa corta, poesía. Vamos a ver, cuando un escritor tiene una idea, ¿sabe de entrada ya si se va a plasmar en un relato o una novela, si va a tener más recorrido o menos, o es algo que se puede ir definiendo una vez que inició el proceso de creación? No siempre uno sabe desde el principio lo que va a deparar la historia. De hecho, a veces yo he tenido muchas veces la sensación de que me he equivocado. Una vez escrito el poema te das cuenta, esto hubiese funcionado mejor quizá como un relato, o bueno, también hay historias que crecen, otras que menguan para sorpresa del escritor. Bueno, hay de todo. También es verdad que el género y el compartimento estanco nunca me ha preocupado especialmente, ¿no? Que de hecho estamos asistiendo a cada vez más libros mestizos o fronterizos donde las novelas se disfrazan de ensayos, los ensayos de poemas. Entonces esto creo que es una vertiente interesante de la literatura de estos días. En cualquier caso, en la técnica que exige el relato breve, o la tensión creativa, digo yo, no sé, me parece que debe ser de un grado superior, ¿no? Borges decía que si escribiésemos una novela con el rigor
de un cuento sería insoportable para el propio escritor, en el sentido que existe una precisión, ¿no? Yo creo que el relato corto, el formato corto, mejor dicho, es perseguir un poco ese ideal de la obra exacta, ¿no? Que nada le falta, nada. Benedetti decía que era lo más difícil, escribir buenos relatos. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, yo incluso puedo estar de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día la percepción que se tiene es justo a la contraria. Cuando uno publica un libro de relatos siempre le preguntan, ¿y para cuándo vas a publicar la novela? ¿No? Como si fuese una especie de ensayo general. Eso es, un ensayo general. Y yo no diría que es tanto un ensayo general como que cada relato es un pequeño laboratorio. Es verdad que para experimentar el relato es mucho más adecuado, porque bueno, aunque uno fracase, pues deja en la cuneta ese relato y se dedica a otra cosa. Es decir, sería difícil experimentar en una novela extensa, ¿no? Es mucho más. Pero por eso también normalmente las novedades y los hallazgos y la vanguardia literaria se ve más rápido, se ve antes en el género del relato que en la novela. Y hablamos de literatura breve, pero digamos que también la literatura breve o de formato corto tiene subgrupos a su vez, ¿no? Porque a mí me parece que esto que yo llamo la nanoliteratura que se da ahora, que son pues los microrelatos, los poemas haikus, que es el minimalismo absoluto. Tú también has practicado, ya lo sé que has usado también has transitado por estos territorios. Esto de la literatura hiperbreve, que exige ya una concisión expresiva absoluta, ¿tiene sus claves? ¿Es complicado? ¿Tú cómo lo has vivido? Sí tiene sus claves. La verdad es que tiene dos vertientes. Yo veo tanto una oportunidad como un peligro en la nanoliteratura. Por una parte, esta concisión homeopática prácticamente que exige el género, pero por otra parte también es verdad que es un género que puede resultar en un momento incluso fraudulento, ¿no? Me recuerda en cierto sentido al arte minimalista, en el que es diferente presentar muchas veces vamos a decir, un aforismo o una obra de arte, en su caso, como el final de una reflexión larga y sesuda, o bueno, muchas veces no sabe uno si no partirá el artista o el poeta de una ocurrencia, un casual, ¿no? Entonces veo, por una parte, creo que es una parte de la literatura muy interesante, pero también exige andar con ojo y visor. Arkaitz, en alguna ocasión has dicho que tu memoria no es muy buena, ¿no? Que más bien presumes de mala memoria. Tienes que anotar circunstancias, historias, anécdotas que ves para luego traducirlas en un relato. Sí, al final, no sé, mi teoría, no sé si será cierta o no, pero creo que la gente muy memoriosa, la gente que tiene muy buena memoria para cifras y números y gente muy exacta, no tiende luego a ser demasiado inventiva, ¿no? Creo que hay dos zonas en el cerebro donde chocan. Creo que si la gente muy inventiva tiende a olvidar más y el olvido, la falta de memoria también le exige un ejercicio de reconstrucción mayor, ¿no? de su propio pasado, de lo que invente. Arkaitz, y tú también has practicado el periodismo, el columnismo periodístico, ¿verdad? Sí. Te quería preguntar, porque varias veces yo he oído decir eso de que, bueno, ahora un sitio donde se está haciendo literatura de verdad y tal, es el periodismo. ¿Crees que es verdad esto, que hay buena literatura en los periódicos? Sí, hombre, la literatura de los periódicos, el columnismo exige, cuando un escritor se pone a escribir en los periódicos, es difícil que se sustraerse de la tentación de hacer literatura, ¿no? De hacer un relato. La verdad que el periodismo sí exige cierto anexo potente con la actualidad, ¿no? Si no, el lector enseguida se percata de que algo falla en esa columna. Es verdad que una vez que este nexo ya con la actualidad existe, el escritor siempre intenta colarle una especie de relato literario, ¿no? O su explicación de la actualidad tamizada por las herramientas de la ficción. Yo al menos no puedo evitar mirar a la actualidad con estas herramientas de la ficción y pensar quién será el guionista que esté detrás de eso que llaman actualidad, ¿no? Está bien. Muchas veces supera la ficción. Bueno, es la misma cosa. Yo creo que ya está, no es que supere, sino que está todo mezclado y es difícil esto, como estos días hemos tenido aquí en la parte de atrás de Jaizkibel
un barco encallado que dice que el gasóleo que se ha evaporado, yo creo que la ficción y la realidad son como este gasóleo y el agua del mar que están ahí y no se distingue, pero yo creo que algo se huele. Es obligado preguntarte, Arkaitz, cómo ves la literatura vasca en este momento, puesto que tú eres, uno de los valores consolidados, un profesional de las letras, escribes mucho, publicas mucho y creo que tienes una visión personal de cómo está la literatura actualmente. Hombre, yo creo que está bien, depende de lo que le pida uno también a la literatura, ¿no? Yo como veo buenos síntomas, como por ejemplo la existencia de muchos clubes de lectores o grupos de lectores que se reúnen con una asiduidad, con una periodicidad mensual y comentan libros, a veces invitando al escritor, otras veces apuñalándole a traición, y bueno, yo creo que sí hay movimiento, hombre, pues la literatura como herramienta para las masas, pues eso no creo que nunca ha sido ni será, pero bueno, como creo que ahora con los nuevos medios tecnológicos, pues es más fácil también que la gente afín encuentre sus gustos, encuentre a gente afín. ¿Y estos nuevos formatos, blog, por ejemplo, ahí está surgiendo, ¿no te parece un germen de nuevas expresiones literarias? A través del blog, a través de las... Además creo que sirve también como desahogo, ¿no? Creo que las editoriales serán las que más han agradecido el fenómeno blog en el fondo, porque tengo la percepción de que les llegarán ahora menos originales, dado que la gente ya los cuelga en internet y se desahoga, ¿no? Se da por satisfecha muchas veces. Hay mucha literatura encerrada también ahí en los blogs. Sí, hombre, hay que bucear mucho, ¿no? Yo la verdad es que no soy ningún experto, pero sí, la literatura al final yo creo que es erróneo pensar que la literatura está solo en los libros. Yo en la televisión veo mucha literatura, en ciertas series americanas, ¿no? House es pura literatura, ¿no? Es un trasunto al final de Sherlock Holmes, o sea que se habla siempre de cine y literatura como que el cine es noble, pero yo veo muchas veces más literatura en las series americanas de televisión que vemos estos días que en ciertas películas americanas. Tú todavía no tienes blog, ¿verdad? No, todavía no me he lanzado. Creo, Arkaitz, que es lo único que te falta, porque has escrito letras de canciones, que por cierto esta semana se ha presentado el último disco de José Ra Semperena, que pone música blues a un poemario tuyo. Has escrito canciones, has hecho guiones de cine, algún corto también, radio, periodismo diariamente, que tiene mucho mérito el columnismo diario, literatura infantil, cómics, viajes, etcétera. Tienes 32 años, has transitado todos estos géneros. A mí lo tuyo me recuerda a aquello que decía Eugenio Dors, de que le gustaban los escritores que eran como gatos, que conviven con todos, pero no se familiarizan con nadie. Tú eres un poco así gatuno en este sentido. Sí, la verdad es que sí me gusta el símil. Hombre, al final uno se dispersa por exigencias del guión. Ya dado que de los libros uno no puede comer, como mucho puede merendar o beber, y eso tampoco siempre depende de la marca de whisky que beba, pues al final uno frecuenta muchos berenjenales, con el riesgo de que a algunos le gusten. Por ejemplo, yo últimamente ando entusiasmado con unos guiones para cómic, ¿no? Dentro de un mes presentaremos un cómic que hemos hecho Iñaki Holgado y yo, y bueno, la verdad es que me he entendido muy bien con este dibujante y bueno, espero todavía tener muchas sorpresas. La diversificación del creador. Arkaitz, por último, ¿qué tienes entre manos ahora? Bueno, pues ahora tengo la historia de un mentiroso contada por él mismo, diríamos, una historia de un mentiroso que se siente culpable de todas las mentiras que cuenta y una vez que las cuenta intenta hacer todo lo posible por convertir en verdad sus propias mentiras. Esa es la historia que tengo en estos momentos así más adelantada. Una novela breve será, imagino. Que la mentira es uno de los grandes temas de nuestra época, sin ninguna duda. Sí, a mí siempre me ha interesado mucho. Historia de un mentiroso. Bueno, pues estaremos atentos. Arkaitz Cano, encantado de hablar contigo. Un saludo. Igualmente, un abrazo. Juan, hasta la próxima semana, gracias. Es que ricasco, Quique. Agur.